En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para poderle acusar: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta se cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echaré mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, Jesús: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. Oramos. Padre, gracias. Gracias que podemos abrir una vez más tu palabra, y no estamos, Señor, a ciegas de tu revelación, de lo que tú quieres, de lo que inspiraste, como dice la misma Escritura, a estos hombres, para que pudiéramos hoy, Señor, escucharte a ti hablar con la misma intención que lo hiciste cuando estuviste sobre la tierra: revelar la gloria del Padre y formar la imagen de Jesús, tu imagen, la imagen perfecta de Dios en cada uno de nosotros. Así que te rogamos, Señor, que eso sea una realidad en todos los que estamos aquí, comenzando, Señor, desde el predicador, porque necesitamos, Señor, de tu auxilio para exponer tu verdad, y como todos los que están escuchando y leyendo, háblanos por el poder de tu Espíritu a nuestra tierra, Señor, que necesita ser regada por tu palabra. En Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto tú hagas para el Señor, nunca es suficiente? ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Lees tu Biblia? ¿Vas a la iglesia? ¿Haces lo correcto, lo que entiendes que la revelación de Dios nos dice? Y sin embargo, todavía hay dentro de nosotros una voz que nos dice: no estás todavía bien con Dios.
todavía no eres acepto por Dios. No estás haciendo lo correcto. Hemos estado ahí, se identifica con esa voz. Todavía no estoy haciendo lo que debería hacer. Ese es el peso de un corazón sin descanso en la obra de Cristo. Muchas veces olvidamos eso. Y el peso de un corazón sin descanso en la obra que Cristo hizo por nosotros continuamente piensa que debe de obrar más para que Dios sea agradado con lo que yo haga en esta tierra. Mateo capítulo 12, vemos a Jesús frente a hombres que vivían exactamente como yo les acabo de describir. Vivían con una religión sin descanso en sus almas. Vivían con reglas sin gozo en sus corazones. Y vivían con obediencia sin amor a Dios. Tú y yo podemos estar en la misma categoría. No podemos mirar como aquellos hombres que vestían con aquellas filacterias y con aquellas túnicas llamados fariseos del siglo I. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ellos actuaban así, pero este síndrome muchas veces nosotros también cargamos con ello. Y Jesús, en lugar de sacarle un listado de cosas que deberían hacer, les ofrece a ellos el descanso verdadero. Terminamos este texto la semana pasada mirando en el versículo 28 del capítulo 11. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús está introduciendo lo que venía después, porque justamente después de Jesús decir, vengan a mí los que están cargados y trabajados, Él comienza a hablar acerca del día de reposo. ¿Se da cuenta? No es pura coincidencia que estos relatos estén en esta posición. Jesús que está diciendo, yo soy el que le da descanso a sus almas, y luego comienza a hablar acerca del día de reposo. Los que estén cansados de los ritos, los rituales religiosos, los que estén cansados de normas que prometen santidad pero solo generan orgullo y culpa. Eso era lo que estaban haciendo el pueblo religioso de Israel. Jesús le dice, ante esta carga de religiosidad muerta, donde dicen y no hacen, donde ponen cargas en otros que ni ellos mismos pueden tocar con un dedo, ante eso yo les estoy diciendo, vengan y descansen. Y ahora Jesús comienza a desmantelar y a revelar el corazón de la falsa religión. Mira cómo dice el versículo 1 y 2. Jesús iba por el camino junto con sus discípulos, y en aquel tiempo habían unos sembrados, y mientras que estaba allí caminando, los discípulos tenían hambre. Parece que llevaban tiempo ya caminando y trabajando, y le apretó la tripa. Es como si estuviésemos en Puerto Rico, estamos caminando y aquí no vas a encontrar espigas de trigo para poder comer, pero aquí te vas a encontrar un mango en cada esquina. Y mientras estás caminando, allí te encuentras un mango y te lo comes porque tienes hambre. Pero los fariseos, al ver esto, comenzaron, porque los fariseos tenían una característica de que eran religiosos, pero eran como bien chismosos y pone dedo. Oye, ¿tú no has visto que tus discípulos, por no decir tú mismo también, porque le está echando la culpa a los discípulos, pero está hablando acerca también de Jesús? Porque así es, a veces le damos al 2 para darle al 5, ¿no? Porque no tenemos la valentía de decir las cosas de frente. ¿No has visto que tus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo? Eso es cosechar, y está violando las 39 categorías que nosotros hemos establecido para prohibir hacer en el día de reposo. 39 categorías que Dios no había dicho. Escuche bien, ellos habían añadido al día de reposo 39 cosas que no se debían hacer
en el día de reposo, cosas que Dios no había dicho. Incluso el recoger espiga en el día de reposo, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, era permitido. Si tú tienes hambre, tú puedes comer. Pero ellos habían distorsionado todo esto del día de reposo. Y cabe la pregunta, ¿y pastor, y qué quiere decir eso, el día de reposo? Bueno, el día de reposo lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 2 al versículo 3. Dios descansó de sus obras. Donde Dios pudo ver, y no quiere decir que Dios se cansó, porque dice su palabra, la palabra no se contradice, que Él no se cansa ni se fatiga. Los hombres se cansan y se fatigan, pero nuestro Dios no tiene cansancio, Él es Dios. Ahora, cuando dice que Dios descansó de su día, como vimos la semana pasada, está hablando de aquel deleite de su creación. Él dejó de crear. Ya de ahora en adelante Él no está creando nuevas cosas. Él crea en base a lo ya creado. ¿Está conmigo? Él no está creando una nueva naturaleza de personas o una nueva naturaleza de animales, sino que los mismos animales se mezclan entre las mismas especies y se multiplican. Pero no es que Dios está creando nuevas especies. ¿Está conmigo? Pues Dios dice, descansó de sus obras. Como parte de esa señal de lo que mostraba ese día de reposo, era más allá de que Dios descansó de dejar de hacer algo. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio podemos ver que eso apuntaba a un plan de redención. Ese descanso de Dios apuntaba a un plan de redención que luego vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 10, que Dios en Cristo es el descanso de nuestras obras para confiar en las suyas. Ese es el verdadero reposo. El verdadero reposo es el descanso de mis obras para confiar en las obras de Dios, para que yo pueda tener descanso en mi alma. No quiere decir que nosotros no hagamos obras buenas para Él, pero mis obras no traen descanso a mi alma. Son las obras perfectas de Jesús las que trae reposo y agrado a Dios. Ese era el día de reposo, donde ellos sacaban ese tiempo para deleitarse en Él, para meditar en Dios, para ya no estar haciendo trabajo, sino que sacar ese tiempo para escudriñar y meditar la Escritura. Ese era el propósito, para que amáramos más a Dios y para que amáramos más al prójimo. ¿En qué se había convertido el día de reposo? Le voy a decir solamente algunas de las 39 cosas que ellos añadieron al día de reposo. Los fariseos añadieron que el día de reposo un hombre podía cargar algo en su mano derecha, no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, encima de su pecho o de sus hombros. No podía hacer eso, lo añadieron. Pero podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, con su pie, con el codo o en el oído, en el aire, en el borde de su camisa o en sus zapatos o sandalias. ¿Verdad que suena como raro? Pero esto es verdad. El día de reposo estaba prohibido atar un nudo, excepto que una mujer, ella podía atar un nudo en su faja. Así que si tenía que sacar un balde de agua del pozo, no se podía atar una cuerda en la cubeta, pero una mujer podía atar su faja a la cubeta y después la cuerda. Si iban a coser, tenía que ser de un solo punto, porque 2 puntos ya era trabajo. Si iban a escribir, solo una letra, porque 2 letras era trabajo. Y si iban a caminar, no más de 1199 pasos a la distancia de un día de reposo. ¿Se imagina tú contando los pasos en el día? Bueno, hoy ellos no tenían Apple Watch. Yo no sé cómo harían para poder contar sus pasos. Tiene que ser muy minucioso y específico para poderlo hacer, ¿no? Prohibían comer y beber en el patio, ya que si se viraba el agua era considerado como regar la tierra. Y si se te caía algún grano era considerado como siembra y semilla que germina. No podían abrir una gaveta
porque si se encontraban un insecto, al cerrarla, tienes que dejar un espacio suficiente. No vaya a ser que cuando la cierre mates al insecto, y eso era considerado como cazar, y no era posible cazar en el día de reposo. No podías usar peluca, ni tener, obviamente no eran las mismas cajas de dientes que usaban para el tiempo de Jesús, pero ya existían los puentes. 60 años antes de Cristo existían lo que conocen hoy como un puente. Pues no se podía poner ni peluca ni caja de dientes, porque eso era llevar una carga sobre sí. Esa era la distorsión de la ley, aceptadas como buenas por la tradición, pero que Jesús nunca mandó a hacer. ¿Qué es lo que hace Jesús ahora? Jesús confronta la mala interpretación de la ley. Jesús no está violando la ley. Cuando alguien diga hasta Jesús violó la ley y los fariseos eran, no, eso es un disparate. Decir que Jesús viola la ley es decir que Jesús pecó. Jesús cumplió la ley a cabalidad, y en ninguna manera Jesús violó ninguna jota ni una tilde de la ley. Todo tenía que cumplirse en su persona. Así que Jesús no está violando la manera de observar el día de reposo. Jesús lo que le está diciendo es: mis discípulos no están violando el día de reposo. Ellos están haciendo deliberadamente algo que es permitido por la ley. Y aquí los fariseos parecían trabajar. Ellos no querían el trabajo en el día de reposo, pero estaban trabajando viendo lo que los discípulos hacían, ¿no? Qué incongruente. Estaban pasando bastante tiempo viendo los detalles de cómo se conducía Jesús y cómo se conducían los discípulos de Jesús en medio de ellos. Hermanos, luego de decir todo esto, podemos sentirnos como un poquito más espiritual y más maduros que los fariseos. Y yo quiero que tengamos mucho cuidado, porque si somos honestos, todos nosotros tenemos un fariseo dentro de nosotros. Todos nosotros peleamos de alguna manera con ese legalista y ese fariseo dentro de nosotros. No usamos túnica, pero venimos a la iglesia, usamos ropa moderna, cantamos en la iglesia, oramos, leemos la Biblia, con motivaciones que se alejan totalmente de lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que antes de hablar del fariseo que vivió en el primer siglo fuera de nosotros, yo quiero que pongamos mucha atención del fariseo que peleamos y que vive dentro de nosotros continuamente. ¿Cómo se vería esto en la manera en la cual nosotros actuamos y nos comportamos? Mientras me comporto bien para que Dios me ame, yo actúo como un fariseo. Si yo creo que mientras mejor me porto, Dios me ama más, eso es fariseísmo. Eso es legalismo. Legalismo, la palabra legalismo significa hacer algo o hacer una obediencia a algo establecido por Dios que me da méritos delante de Dios, que me da aceptación delante de Dios. Eso se llama legalismo. Mientras más bien me comporte, entonces Dios me va a amar más. No, Dios no me ama en base a lo que yo haga. Dios me ama en base a lo que Cristo hace y lo que Cristo hizo. ¿Tú lo puedes entender? Dice la palabra que Él me amó cuando yo estaba como santito y bueno, muerto en mis delitos y pecados. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando éramos santificados. Él me amó antes, en un producto totalmente crudo, muerto en enemistad con Él. Cuando yo entiendo eso, entonces yo oro no para que Dios me dé una bendición. Yo oro porque ya Él me bendijo. ¿Ve la diferencia del fariseísmo al evangelio? Yo no oro para que Dios me dé algo, yo oro porque ya Él me dio algo.
Él me dio su perdón, Él me dio su gracia, Él me dio a su Hijo como sustituto, Él me dio una nueva identidad, Él me hizo parte de su reino, me adoptó como hijo suyo. Así que no oramos por eso. El problema del legalismo es que tú presupones que tu obediencia y la mía es la base de mi aceptación con Dios. Ese es el resumen del fariseísmo. Ese es el resumen del extremo que estaba haciendo estos hombres. Y esta es la pelea que tú y yo tenemos en nuestros corazones. Le ponemos más atención a lo externo que a lo interno de la ley. ¿Cuál fue el propósito que Dios inspiró esto aquí? Y perdemos de vista el corazón de la ley. El legalista está más interesado en la forma de hacer las cosas que en el fondo de lo que hago. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y quiero hacer la aclaración. Legalismo no significa amar y obedecer la ley de Dios. Eso no es legalismo, eso es obediencia. Porque pensamos que si estamos obedeciendo la ley, es una persona que ama su palabra, vive en obediencia a su palabra, esta persona es legalista. No, eso no es legalismo. Legalismo es usar la ley para yo ganarme aceptación de Dios, es añadir normas a lo que la ley no ha establecido y es juzgar a los demás por reglas externas. Ahí está la diferencia. Deleitarse en la ley de Dios debe ser el propósito por el cual nosotros le servimos a Él. Amar a Él, deleitarme en Él, deleitarme en su palabra. Así que legalismo no es obedecer la ley, es usar la ley como un medio de aceptación de parte de un Dios santo. ¿Cómo se mira esto hoy? ¿Cómo se mira una característica de hombres que peleamos con el fariseo diariamente en el siglo XXI, en el año 2025, en la iglesia sin paredes de Guayama y en otras? Juzgamos la espiritualidad de otros por su forma de vestir. Y quiero aclarar, hay formas de vestir que no son de agrado a Dios, ¿ok? Hay formas de vestir que no son de agrado al Señor. No estamos hablando de ese tipo de juzgar. Porque si un hermano o una hermana de la iglesia te dice: hermana, tu escote está muy abierto, se está viendo más de lo que debe haberse, tú no le puedes decir legalista. No es legalista, es pudor y decoro que la palabra del Señor dice que la mujer debe tener. ¿Ok? Eso no es legalismo. Legalismo no es que si tú vienes con una falda hasta aquí, alguien te dice, eso no es manera de vestirse delante de un Dios santo. No solo en la iglesia, porque a veces pensamos que es en la iglesia nada más. Yo tengo ropa y dividimos el closet. Yo no sé por qué me metí en este tema, porque esto no es ropa de iglesia y ropa de salir. No, pero es que no debe haber dos términos. Tu ropa de iglesia no debe ser diferente a cualquier otro tipo de ropa. Cada una de ellas debe tener pudor y debe tener decoro. Así que eso no es legalismo. ¿Ok? Si alguien nos llama la atención, nos anima, nos exhorta, nos confronta, no diga: ay, estas iglesias son bien legalistas, mira, no me dejan enseñar la raja. Pues no. Dios es un Dios santo y Dios me llama a ser con decoro la manera en que yo me he visto. Eso aplica a hombres y a mujeres. Así que ese no es el punto. Pero que si aquí es donde entra en el legalismo moderno, que si se puso falda o se puso jeans, que si se la puso de color rojo, que se la puso de color. Ahí entran normas que no tienen nada que ver y comenzamos a juzgar aún en el día del Señor cosas en las cuales en vez de disfrutar el día del Señor, yo estoy poniendo mi corazón en otra cosa. La forma de orar, que si uno ora y cada vez que ora llora, y otro ora y cada vez que ora levanta las manos, y otro ora y lo hace con los ojos abiertos, y otro ora y lo hace con los ojos cerrados. Y el de los ojos abiertos dice: tú como que te crees muy religioso porque lo hace con los ojos cerrados. Y el que lo hace con los ojos abiertos dice: tú como que piensas que porque cierra los ojos Dios te va a oír más, no necesitas cerrar los ojos. Cosas como esas.
estilo de adoración, que si cantas música contemporánea, que si esa iglesia no es una iglesia bíblica, porque en esa iglesia no deben estar cantando música contemporánea, no deben estar utilizando ni saxofón, ni batería, ni guitarra eléctrica, porque esas cosas a Dios no le agrada. ¿En dónde nosotros podemos decir que a Dios no le agrada eso? Son gustos y preferencias. Y para extremos, porque existe también el legalismo reformado. No se escapa. El legalismo no solamente está en la iglesia pentecostal, el legalismo está en las iglesias reformadas también. No, que en esa iglesia no deben cantar esas canciones porque Dios nos dejó los salmos y debemos ser salmodia y cantar más que los salmos, porque a Dios le agrada que cantemos más que los salmos. No, porque en esa iglesia nosotros no vamos ahí porque no nos gusta cómo practican la adoración, porque Dios es un Dios sublime y solamente debemos usar el piano. Eso es legalismo moderno. Eso es imponer. No, porque nosotros somos parte de los que creemos que si Dios no ha revelado tal cosa en la escritura, claro que nosotros también creemos eso, pero mucho cuidado en la manera en la cual nosotros expresamos, porque en el tiempo pasado no había computadora, pues no use computadora. En el tiempo pasado no había piano, pues ahora no había piano, pues tampoco ni siquiera llega el piano. Pueden ver cómo dentro del día del Señor podemos caer en categorías justamente como los fariseos. En vez de disfrutar lo que Dios me ha dado, yo caigo en una rutina devocional donde me pongo cargas y le pongo cargas a los demás. Y yo puedo seguir, hermanos, y la lista no acaba. Y puedo escribir un libro de legalismo reformado también. Que si no es la confesión de fe Westminster, no está en la línea en el cual debe seguir al Señor. Si no es la confesión de fe 1689, entonces nosotros no estamos en la misma posición y ya lo tildan a uno de herejes y tildan al otro de liberal. Que no cree lo mismo teológicamente. Y si no cree exactamente lo mismo que yo creo, es un falso cristiano. Legalismo moderno, donde yo le impongo cargas a los demás. ¿Y cómo se mira en lo cotidiano? Bueno, por lo menos este legalismo lo tenemos todo adentro, hermanos. No piense, no escuches al legalista diciéndote: el que está diciendo el pastor se parece al fulano. Dile: cállate, legalista. Cállate, fariseo. Porque están hablando del tuyo, del que tenemos dentro. Al menos yo no falto a la iglesia como fulano. Al menos yo no me visto como mengano. Al menos yo siempre llego temprano a la iglesia, no como otros. Y de paso, los que llegan tarde, pongan el reloj a la hora que es. Pero el punto es, cuando yo estoy más atento a lo que los demás están haciendo, que yo agradarme en el día de reposo, que yo agradarme en el Señor. Algunos otros ejemplos: decidir, por ejemplo, ya yo no voy a usar redes sociales porque me consumen mucho tiempo y quiero evitar tentaciones. Eso es legítimo. El problema está cuando el fariseo que tenemos dentro, al tomar una buena decisión como esta, comienza a juzgar como mundano a quienes sí usan las redes sociales con prudencia. Ahí está el fariseísmo. Cuando cosas que pueden ser legítimas para ti, yo se las quiero aplicar a los demás. Y muchas veces el fariseo se disfraza de discernimiento. Yo puedo detectar con precisión los pecados y las faltas de los demás, pero yo minimizo las mías, o peor aún, justifico las mías. Eso es fariseísmo. Yo veo 20/20 de lejos, pero no puedo ver de cerca. ¿Cómo se llama médicamente? No me viene ahora cuando tú no puedes ver de cerca. Miopía. Pues a veces nosotros tenemos miopía espiritual. Vemos bien de lejos,
pero yo no puedo ver bien de cerca mis propios pecados y las áreas que Dios me está mostrando. Tenemos miopía espiritual. Me importa más parecer santo. En las redes sociales parezco muy santo. Les saludo en la puerta, parezco muy santo. Pero mis conversaciones fuera de la vitrina, mis pensamientos fuera de la vitrina, estoy seco con Dios. Actúo como si mi aceptación dependiera de mi obediencia perfecta y por eso no me quiero abrir, no quiero mostrarme vulnerable, no quiero reconocer que hay áreas en mi corazón en las cuales necesito que Dios las trabaje y me vuelvo a poner el yugo que Cristo me quitó otra vez. Ahora miremos cómo Jesús confronta ese legalismo y esa falsedad de la religión, poniendo unas cargas. Me encanta la forma en que Cristo lo hace. Y lo hace por medio de la Escritura. Versículos 3 y 4. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y su compañero tuvieron hambre, como él entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados, que no le era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, en los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, entre comillas, y están sin culpa? Pero os digo que algo mayor que el templo está aquí. Por eso, si hubiese sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubiese condenado. Y mira la palabra que utiliza: a los inocentes. ¿Ve que los discípulos no violaron el día de reposo? ¿Ve que David no violó con lo que él hizo al tomar los panes de la proposición o los panes de la consagración? Y voy a explicar un poco eso. ¿Qué significa el pan de la consagración? En la ofrenda del templo habían 12 panes sin levadura. Y esos 12 panes sin levadura representaban a las 12 tribus de Israel, a los cuales el sacerdote intercedía por esas tribus de Israel. Y el punto que Jesús les quiere enseñar es un punto simple. Si bien no era normal ni lícito que cualquier hombre viniera a la presencia del templo y comiera de esos panes consagrados, lo importante aquí era que David no muriera, porque David se estaba muriendo de hambre. Y aquí hay una validez. La necesidad humana tiene prioridad sobre el ritual. ¿Lo ves? David se estaba muriendo. No le iba a decir: pues muérete porque estos panes son consagrados. En el tiempo moderno es como si nosotros viniéramos camino a la iglesia y me encuentro en un accidente, un carro que está volcado y hay familias ahí, y yo diga: lo más importante es llegar temprano al culto. No importa que esa gente está ahí volcada, yo no me voy a parar a ayudarle. Eso es lo mismo, ¿no? El culto es importante, claro que el culto es importante, pero hay una necesidad donde vidas están siendo expuestas a punto de morir. Tú tienes que ayudarle. Misericordia quiero, ni no sacrificio. No es porque ahora me siento muy bien, llegué tempranito al culto, vamos a adorar al Señor. No importa que aquellos allí estén volcados y se mueran, que se mueran, porque lo que importa es adorar a mi Cristo. Eso es fariseísmo. Hay una necesidad y tú no la estás viendo. Un hermano que llega a la iglesia y llegó tarde, pero es porque hace turnos de overnight y está súper cansado, y nosotros no sabemos ni por lo que está pasando, y yo estoy diciendo: llegó tarde, y estoy pensando en lo tarde que llegó Yo no lo estoy viendo con misericordia. Probablemente todo lo que pasó para llegar aquí, con todo y eso, cansado y con sueño, está aquí. Otra vez, no estoy hablando de los que vienen y se toman su siesta porque estuvieron todo el día en Netflix antes de llegar a la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que gente que tiene validez y que llegó tarde por una validez. Yo estoy actuando en misericordia, no estoy mostrándole el amor, no estoy mostrándole la gracia, porque estoy muy preocupado por cuidar la forma. David no violó eso, porque David estaba a punto de morir. Dios está preservándole la vida a David.
Cuidado, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 16: no permita pues que nadie os juzgue por lo que come, por lo que bebe, con relación a los días de fiesta, a la luna nueva, y termina diciendo, o los días de reposo. Todo esto no es más que, mira como dice Pablo, una sombra de lo que está por venir, pero lo verdadero, lo real es Cristo. El día del Señor es la realidad de todos nosotros, en la bendición que tenemos en que mis cargas fueron quitadas. Yo no tengo que hacer obras para Dios, porque las obras para Dios fueron hechas por Jesús, y ahora mis buenas obras son en gratitud por lo que Él hizo por mí. El segundo ejemplo que Él da es los sacerdotes del templo, versículos 5 y 6. Los sacerdotes del templo no eran culpables. ¿Por qué? Porque ellos decían, entonces si nada podemos hacer, los sacerdotes no dejan de trabajar el día de reposo. Entonces los sacerdotes están violando el día de reposo. Y Jesús dice, no. Ellos no están violando el día de reposo, porque ellos están amando a otros y me están amando a mí, me están sirviendo a mí. ¿O acaso que ellos son culpables de violar el día de reposo? Yo me imagino a aquellos hombres, mientras Jesús les decía todas estas cosas, con ganas de caerse como en un descanso pentecostal para atrás. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús cita a Oseas. El propósito del sábado no es simplemente descansar. El propósito del sábado es disfrutar a Dios y amar a los demás. Y ahora hace la afirmación de las afirmaciones. Ahora se volvieron a parar y se volvieron a caer, y después de esa no se levantaron. El Hijo del Hombre, versículo 8, es Señor del día de reposo. Esto es una bomba para el judío. Jesús no está reformando el sábado. Jesús es el creador del sábado, y Él está afirmando su divinidad. Yo soy Dios, el Señor del día de reposo. En otras palabras, ese descanso que Dios dio en la creación, esa promesa de reposo en el pacto, todo eso, como dice Colosenses, me señalaba a mí. Así que he aquí el Señor del día de reposo. He aquí el reposo no era un día, he aquí el reposo era una persona, y ustedes no lo han visto. Esto chocaba la religiosidad judía, que no veían a Cristo. ¿Cómo que el sábado no era principalmente un día? ¿Cómo que el sábado es una persona? ¿Y cómo que esa persona es el Jesús que tenemos de frente? ¡Qué tremendo! Si mi descanso depende de todo que yo tenga todo bajo control y al dedillo, hermanos, nunca vamos a descansar en el Señor. Si mi paz depende de que se cumpla todo en mi manera y conforme a mis reglas, nunca voy a tener paz con el Señor. Pero si tu descanso depende de Cristo, entonces nada podrá quitarte tu descanso. Nada. Como dice Romanos capítulo 8. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni los problemas presentes, ni los problemas por venir, ni ninguna cosa creada podrá separar a mí del amor en Cristo. Mi descanso está en la obra de Jesús. Versículo 9 al versículo 14. Vemos la alternativa en medio de esta falsa religión de cargas. Vemos la alternativa del evangelio de Jesucristo. Jesús entra en la sinagoga. Todo esto es en el mismo día de reposo. Y hay un hombre con la mano seca. Y los fariseos le tienden una trampa y le hacen una pregunta. Hay preguntas que tenemos que tener cuidado de dónde vienen y por qué la hacen. Esta era una de ellas. Oye, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús le da un ejemplo. Le dice, bueno, no salvará una oveja si se cae en un hoyo. Tú sacas la oveja de allí. Pues claro. Y más lo que valía esa oveja para ellos en el sentido económico. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Jesús valora más a la persona que las reglas. Y Él dice, ¿cuánto más vale esta persona? Y Él no solamente lo argumenta, sino que aquí le muestra
el poder de que Él es Dios. Y mira lo que Él hace y le dice: extiende tu mano. Eso solamente lo hace el Señor. Esa es la voz de la autoridad de Dios. Cuando Él llama, las cosas suceden. Si yo voy donde usted y le digo: extiende tu mano, usted me va a hacer como que ¿y para qué? Pero cuando Jesús le dijo: extiende tu mano, Él la extendió inmediatamente. En la autoridad de Dios, en la persona de Jesucristo, e inmediatamente fue sanado este hombre con la mano seca. Dios le está mostrando a los fariseos de lo que trata el día de reposo verdaderamente. Estos hombres están cargados, estos hombres están en su pecado, estos hombres tienen las consecuencias en su rostro de lo que ha hecho el pecado en sus vidas. Mira lo que representa realmente el día de reposo. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio me dice: eres aceptado por lo que Cristo hizo. La religión me dice: haz esto para que Dios te acepte. Esa es la diferencia entre religión y cristianismo. Si tú haces esto, Dios te acepta. Y el Evangelio te dice: por lo que Cristo hizo, tú eres acepto. Cuando la religión se vuelve en una excusa para yo no amar, hermanos, hemos perdido el corazón de Dios, de lo que Él ha revelado. Es una excusa para no amar. Me vienen a la mente ejemplos que, como les digo, puedo continuar trayéndolo, pero que cuando el amor se vuelve una excusa, ni amo más el ritual que lo que Dios me dio detrás del ritual. Y traigo el ejemplo de los niños. Gracias a Dios hoy están calladitos. Pero si aquí hubieran niños gritando, yo sé que más de uno estuviese diciendo: ay, qué distracción tan grande. ¿Por qué no tienen a los niños metidos allí en una jaula en la que hizo Trump? Allí las deben meter, para que no distraiga en la adoración, para que no distraiga en la palabra del Señor. ¿Usted se imagina a Jesús así? Si Jesús estuviese aquí y hubiera niños aquí aún haciendo alboroto por ser niños, Jesús diciendo: me distraen. Bueno, eso pasó en una ocasión. Había niños a su alrededor y los discípulos decían: cállate, dale para allá, que aquí está Jesús. Y Jesús reprendió a los discípulos y le dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Podemos caer en tanta cosa con el ritual que perdemos la esencia de lo que representa el día del Señor. Qué bueno que aunque haya niños gritando, hay niños en la iglesia. Qué bueno que están en el culto, porque algo el Espíritu Santo puede usar para llevarlos al arrepentimiento. Qué bueno que aunque brinquen, salten y griten, están aquí. Y mayor aún, cuando hace 7 años atrás aquí no había uno. Gloria a Dios. No perdamos el sentido de lo que representa el día del Señor. Y claro está que no vamos a caer en los extremos, que en medio del culto el niño esté corriendo, que obviamente eso es algo que nosotros tenemos que controlar, ¿no? Pero no perdamos el sentido del día del Señor por el ritualismo. Versículo 15 al versículo 21. Jesús se retira. Y mira que lo que es el corazón religioso. Lo quieren matar. Estos que estaban peleando porque estaban comiendo espigas en el día de reposo son los mismos que ahora quieren matar a Jesús. A Jesús está sanando a las multitudes, pero se retira. Y mira cómo dice Mateo: esto cumplió la profecía de Isaías 42. Y mira el retrato: mi siervo, mi amado, en quien se complace mi alma. No gritará, no alzará la voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. ¿Qué está diciendo esta profecía? Jesús no aplasta a los débiles, Jesús los restaura.
La religión aplasta a los débiles. Los fariseos aplastaban a los débiles, poniéndole más cargas a ellos. Jesús no lo aplasta, Jesús lo restaura. Jesús no destruye a los heridos, Jesús los sana. No quebrará a aquellos que están débiles, aquellos que están a punto de caer. La caña cascada, como el pábilo humeante que ya está a punto de apagarse. Él termina con una promesa que es gasolina para el alma. En su nombre esperan las naciones. Él es la esperanza de los caídos. Él es la esperanza de los débiles. Él es la esperanza de los pecadores. Y en su nombre esperan las naciones. En la iglesia todos somos caña cascada. Hay algunos que llegamos arrastrándonos de lo duro que nos ha dado la semana. La pregunta que yo quiero terminar haciendo es: ¿seremos como Cristo o como los fariseos? Cuando nos encontramos con el hermano, que al verlo y le pregunta y le dice ¿cómo estás hoy?, pueda decir con Isaías: estoy como una caña cascada y como un pábilo humeante. Estoy desbaratado espiritualmente. ¿Yo voy a ser el fariseo? ¿O yo voy a ser aquel como Jesús, en el cual le llevo y lo apunto al descanso que tenemos en Él? Cristo no apaga la llama débil, Cristo la aviva y nos llama a hacer lo mismo a nosotros. Nos despierta. Si hay alguien roto, donde apenas puede continuar, el creyente lo sopla, lo estimula, lo anima, lo aviva para que siga hacia adelante en mansedumbre, como si yo mañana estuviese así, en la esperanza del evangelio de Jesús. Ahora, ¿por qué es tan peligroso esto? Mire cómo dice el versículo 14. Después de ellos ver el milagro que Jesús había hecho, los fariseos planearon asesinar a Jesús. Este es el corazón de la religiosidad sin el evangelio. La ley sin gracia crea santos homicidas. Son duros con los demás, al punto de que querían matar a Jesús. Eso es religión sin gracia. Crea santos homicidas. La ley, la religiosidad sin gracia niega el evangelio, porque dice: las reglas humanas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, como dice Colosenses capítulo 20. Las reglas humanas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Solo el evangelio de Jesucristo puede transformar el corazón. El legalista guarda el día de reposo para ganar el favor de Dios. El creyente guarda el día del Señor. Cuando nos reunimos día domingo, pero cada semana, cada día de la semana, como una respuesta gozosa al favor de Dios inmerecido. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que podamos ver lo que el Cristo le enseñó a ellos y ellos no pudieron entenderlo. Significa esto en nuestro día a día que nuestras reuniones deben ser lugares donde se alivien las cargas, no donde se añadan más. Nuestras reuniones deben ser lugar donde, en vez de estar discutiendo sobre música y sobre estilo y sobre X o Y cosa, podamos tratarlo con paciencia, con amor, porque estoy perdiendo el sentido del día de reposo. Eso nos pasa, ¿no? Venimos al día del Señor, vamos a cantar al Señor, pero antes de venir al día del Señor ya yo he estado bravo, le he dicho hasta el mal que va a morir a mi esposa y a mis hijos porque vamos a llegar tarde y mira esto y mira lo otro, y llegamos aquí todos enojados y perdemos el propósito del día del Señor. No quiere decir que no apuremos cuando hayamos que apurar,
Pero no olvidemos misericordia y amor en lo que estamos haciendo, porque al final lo que yo quiero ir a la iglesia para agradar al Señor, la forma en la cual yo le muestro a mis hijos y le estoy diciendo continuamente y proyectando, pareciera que ese Dios al cual yo le reflejo es un Dios en el cual Él no puede estar cerca, porque veo más sus imperfecciones y su manera de ser mala, que lo único que lo hago es apuntar a sus pecados y a condenarlo. Y si te vas a ir al infierno por lo que estás haciendo, que olvido, y no es que esto sea mentira, esto es verdad, pero ¿cuánto le estoy apuntando a la gracia y al espíritu de la ley de por qué hacemos lo que hacemos en el día del Señor? ¿Cuánto le estoy apuntando a la gloria de Jesucristo que vino a morir por pecadores? Porque a veces más me temo que nuestros hijos pueden estar conociendo a un Dios vengativo, deseoso de castigar, que a un Dios de gracia, deseoso de salvar. Cuidado con el legalismo. Cuando veamos un hermano débil, no lo quebremos con palabras duras, ni lo apaguemos con indiferencia. Levantémoslo con ternura, porque es así como Cristo nos trató a nosotros. Yo puedo estar en la misma condición de este hermano, así Cristo me trata a mí. Si Cristo es nuestro Señor del sábado, entonces el domingo y toda la semana debe ser un anticipo de lo que me espera en el descanso eterno, donde ya no habrá pecado que afecte mi vida. Iglesia, vivamos no solamente como una iglesia que predica la gracia, sino que respira la gracia, que vive en gracia. En cada reunión, en cada ministerio, en cada conversación, las personas sientan que Cristo está presente, aliviando sus cargas de sus pecados. Si alguien ha pecado entre nosotros como hermano en Cristo, a mí me encantaría que yo pueda ser esa persona en la cual, cuando el hermano peque, pueda decir: yo quiero ir donde esa persona. No porque me va a pasar la mano, no porque me va a bañar de ahí bendito, es porque esta persona me va a hacer ver donde yo estoy, pero me va a apuntar a la gracia de Jesús. No me va a dejar con las cargas encima. Que podamos ser conocidos como: si yo caigo en pecado, yo quiero ir donde estas personas. Que podamos ser conocidos: si yo caigo en pecado, yo quiero ir donde esa iglesia. Porque esa iglesia no solamente predica gracia, esa iglesia respira la gracia y restaura, sin pasarle paños tibios al pecado, pero restaura reconociendo la obra de Cristo en mi favor. El Evangelio declara que el amor de Dios por mí no depende de mis esfuerzos y mis imperfecciones. El Evangelio me recuerda que Cristo no vino para hacerme mejor persona cambiando mi conducta. Él vino para hacerme una nueva persona cambiando mi corazón. No vino a tratar con una píldora el dolor de cabeza. Él vino a arrancar de raíz el diagnóstico de muerte que se llama nuestro corazón. El Evangelio me recuerda que cuando Él me dice debes de hacer, es para que yo dependa de Él para hacer lo que Él me pide que yo debo de hacer. El Evangelio me recuerda que no son nuestras obras, sino las grandes obras de Dios a mi favor. Padre, te damos gracias porque el Evangelio no es una demanda de una vida perfecta, es el regalo de una vida perfecta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ti podemos hacer lo que tú nos pides que hagamos, pero no para que me acepte, sino por lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque tú no me dices: si cambias te amo, como somos nosotros. Tú me dices: por cuanto te amo, te voy a cambiar. Por cuanto te amo, no te dejaré ser igual.
Por cuanto te amo, voy a poner las cargas que tú no puedes llevar en tus esfuerzos para que puedas vivir a la luz de la obra de lo que Cristo hizo por ti. Señor, gracias. Gracias por liberarnos del peso del legalismo. Gracias por liberarnos, Señor, del peso del fariseísmo. Aunque continuamente, Señor, peleamos con el fariseo que llevamos dentro. Continuamente quiere salir el reconocimiento. Porque olvido, Señor, que el único al cual quiero que pueda ser conocido es por ti. El legalismo se enoja cuando no se reconoce, porque ama que aplaudan sus obras. El evangelio se goza, porque aunque los ojos de los hombres no estén puestos en lo que hago, los ojos de mi Salvador sí lo están. Y para eso es suficiente para nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor no depende de mi obediencia hacia ti, sino de la perfecta obediencia de Cristo por nosotros. Te ruego que nos hagas descansar en tu gracia. Haznos vivir no para ser aceptados, sino por lo que ya somos en Cristo, aceptos en Él, amado. Te rogamos todo esto por los méritos de Jesús. Amén.